Hospedaje Puerto Victoria, un lugar de ensueño a orillas del río Paraná. Cuenta con pesca de embarcado, cabalgatas, parrillas, TV, aire acondicionado, paseos en lancha, habitaciones para 2, 4 y 6 personas. Estamos a 300 metros del casino y a 70 metros del puerto y muy cerca de las termas. Llámenos 03 436 422 010. Mensajes de texto al 03 436 15 44 30 68. Hospedaje Puerto Victoria, un lugar para disfrutar. Del río Paraná que angosta y gira por aguas dulces de indomable corazón, bebió en la fuente de tu cauce la mentira, la inagotable oscuridad de la ambición. Desde otras tierras los imperios conspiraban bajo pretexto de la paz continental, y con sus naves poderosas avanzaban a decretar el libre paso comercial. Fue la batalla de la vuelta de obligado, declaración de libertad y valentía, por defender nuestra vital soberanía. Se resistió hasta un enemigo replegado. Aquel noviembre la milicia argentina y un pueblo unido en franca lucha resistieron, con las cadenas que al pirata repelieron, por una patria en dignidad, gloria y honor. Bandera al viento se agitaba su codicia, el vil intento por quebrar nuestra nación, un gesto claro de perjurio e impudicia, desbaratado con política y pasión, como una enseña de quedar en nuestra historia la sangre criolla que este suelo humedeció. Y siendo justos honraremos en memoria esa victoria que el recuerdo silenció. Fue la batalla de la vuelta de obligado, declaración de libertad y valentía, por defender nuestra vital soberanía. Se resistió hasta un enemigo replegado. Aquel noviembre la milicia argentina y un pueblo unido en franca lucha resistieron, con las cadenas que al pirata repelieron, por una patria en dignidad, gloria y honor. Desde el año 2005 ponemos cuerpo y alma para ayudar de forma continua a las comunidades carenciadas del sudeste del Chaco. Porque todavía hay mucho por hacer, necesitamos que vos también pongas cuerpo y alma para lograr que se multipliquen las oportunidades de todos. Entrá a www.cuerpoyalma.org.ar. Cuerpo y alma,
hay mucho por hacer. Bueno, continuamos con el segundo bloque de La Voz del Cóndor Malvinense, edición extra de los días viernes. ¿Y te gustó el himno a la vuelta de Obligado, Horacio? Muy lindo. ¿Interpretado por quién? Walter Larroquette. Bastante desconocido, ¿no? Pero sí, pero bueno, hay que darle la oportunidad también para que los conozcan. Por supuesto, es lo que hacemos siempre, ¿no? Así es, así es. Y bueno, y estábamos escuchando un spot de Cuerpo y Alma, que es una fundación que se dedica a hacer trabajos en zonas carenciadas del norte argentino, realmente en sectores paupérrimos. Una de las personas que trabaja ahí dando su apoyo y parte de su tiempo, porque además trabaja en su profesión, es la hija del coronel Seineldín, María Marta Seineldín. Qué bueno, ¿no? Y bueno, nosotros no hace mucho, unos años atrás recorrimos toda esa zona del Chaco, tuvimos grandes dificultades, vimos la miseria enseñorearse. Bueno, eso lo que está haciendo, la verdad que es una obra benéfica tremenda. Sí, sí, y además sí, quien colaboró desinteresadamente y ad honorem para hacer este spot tanto en televisado como radial, es el ex tenista, porque ya se retiró, Mariano Zabaleta. Oh, qué bueno. Sí, la verdad que me gustó mucho porque, bueno, es un chico que uno lo puede ver quizá un poco frívolo por el ambiente en que se ha manejado y sin embargo, evidentemente tiene sensibilidad social y colaboró poniendo su cara y su mensaje para esta fundación que hace mucho bien. Van delegaciones de enfermeros, médicos, odontólogos, personal de asistencia social, hacia todas estas zonas, especialmente en el Chaco, que es uno de los puntos neurálgicos donde ellos tienen puesto el foco, y trabajan ahí para asistir a la gente en lugares donde el médico prácticamente no llega. Así es. Bueno, continuando un poco en el homenaje que hoy queremos rendir de La Voz del Cóndor Malvinense, un día después, pero sí, sabiendo que el Día de la Soberanía se festejan todos los días del año. Exacto. Como todos los acontecimientos, que no sea, digamos, un mero acto que puede trascender o no. Y acá y hoy al comienzo del otro bloque algo mencioné, María Lidia Cay, a raíz de estos que escriben barato y sin conocimiento, ¿no es cierto? Realmente me alarmó porque mezclan todos y todas las cosas, y mezclan la historia falsa, por supuesto sin veracidad concreta basada en la documentación histórica, lo tratan de senil a nuestro querido general San Martín. Qué vergüenza, es una vergüenza, y estaban todos sus cabales, le guste o no le guste, le cedió hasta el sable, que lo acompañó en toda la batalla. En su momento, en los homenajes del 17 de agosto, hemos hablado con la carta que le envía cuando le entrega el sable al brigadier general Rosas, y él se pone a disposición para luchar otra vez. Bueno, todo esto, pero... Horacio, perdóname que te interrumpa. Sí. Ahora que hablas esto de que dicen que el general San Martín estaba gagá y un montón de cosas, hace un par de semanas atrás, en el Liceo Militar General Espejo, con anuencia de las autoridades, se disfrazó y se pintarrajeó un busto del general San Martín. Sí, el señor ingeniero Carlos Alberto Espiño, que es uno de los integrantes de la mesa directiva del Movimiento Sanmartiniano Republicano Federal, que tiene presencia en Facebook, tiene su grupo ahí del cual yo participo también dando alguna opinión, hicieron llegar una nota diciendo que es una vergüenza, casi una blasfemia, dice, permitir que se disfrace al padre de la patria de esa manera. ¿Cómo vamos a tener, dijo, una juventud comprometida con la patria? ¿Cómo vamos a tener una juventud comprometida con la realidad argentina si se está permitiendo que se burlen de uno de nuestros padres fundadores?
No, es más, yo difundí por las redes sociales un comentario en la cual pedía a los autores intelectuales y materiales de ese vergonzoso acto y que vistan, le había puesto entre comillas, que vistan uniforme, porque eso se realizó dentro de un ámbito, si bien liceo militar, que puede dejar mucho que desear en la actualidad un liceo, pero no deja de ser militar, y ahí hay personal jerárquico, y yo pedía que se sancionara rigurosamente y acorde a los grados de responsabilidad jerárquica, correspondía darlos de baja o pasarlos a retiro. Eso, digamos, este hecho realmente insólito, y consulté algunas fuentes cómo era un poco la mano esta. Vos sabés que han ingresado jóvenes con la concepción de la cámpora en institutos militares y en liceos y demás, y no me extrañaría que hasta en eso han perdido las virtudes sanmartinianas, la decencia, la honestidad. ¿Miembros de la cámpora han ingresado a los institutos? Sí. ¿A qué? Que han ingresado jóvenes de la cámpora. Sí, pero ¿a qué ingresan a los institutos militares? ¿Cómo? ¿A qué ingresan a los institutos militares? Si se supone... Y a eso. A joder, perdón. A distorsionar todo lo que es las virtudes sanmartinianas, que son en definitiva las virtudes, digamos, del honor, de la dignidad, de la lealtad, de la defensa de la patria. A eso. ¿Y cómo lo hace? Denigrando los gustos y demás. El tema, ¿sabes lo que es? Me plantea Horacio ahora, yo siempre salgo con ¿cómo se da vuelta todo eso? Porque ellos han, cuando ellos dijeron vamos por todo, muchos se rieron, pero ahora viendo que invaden todo, está bien, no tienen ideología, mañana se cambian de camiseta. Ya, ¿sabes? Vos lo estás diciendo. Yo creo que el argentino, más el dirigente político argentino, es como el camaleón, ¿viste? Cambia de color según la ocasión. Exacto. Y ya lo vimos y lo hemos comprobado, y muchos de ellos, bueno, tenemos ejemplo a la vista, que fueron jueces del proceso y después terminaron juzgando a la Junta misma que lo había designado. Bueno, y casos así por el estilo, ¿no? Pero justamente porque el ser argentino, la idiosincrasia del ser argentino, la conciencia nacional, la identidad nacional está deteriorada, y esto hace que, digamos, estos inescrupulosos de la política vayan y hoy salen gritando como pasó en su momento, ejemplos al canto están llenos. Estuvieron con Alfonsín, estuvieron con De la Rúa, estuvieron con Menem, estuvieron con Duhalde, estuvieron con Kirchner, y siguen estando, y el que venga, sea del color que sea, no tienen, por supuesto, representatividad, no tienen dignidad, pero el aparato que manejan hace que justamente lleguen. Bueno, pero volviendo un poquito, María Lelia, a todo esto de la vuelta obligado que hoy queremos es lo importante hoy. A todos esos valientes, ¿no es cierto? Ese hito histórico comparable. La Argentina tiene cuatro hitos históricos tremendamente importantes en la identidad nacional, en todo lo que significa la defensa de la soberanía. Inclusive el primero de ellos, que fueron las invasiones inglesas en 1806, 1807, luego la guerra de la independencia, esto que es el 20 de noviembre, la vuelta de obligado, los combates de Tonelero, de Punta Quebracho, y la guerra de Malvinas. Son los cuatro hitos en la cual nos vuelve a nuestra
capacidad de sentir de nuevo ser argentino, pese a los cipayos, pese a los vendepatria, pese a los corruptos, pese a los inmorales. Por eso, si pasó desapercibido, y esto es lo que un poco quería recién, que no terminé el comentario, ¿no? de cómo se toma y se mezcla todo y pone como que al ser este gobierno homenajeante del Día de la Soberanía, se lo interpreta como que ya históricamente están enraizados en lo que fue una concepción como fue la Confederación Argentina, lo que fue el mismo brigadier Juan Manuel de Rosas, etcétera, etcétera, cosa que está muy alejado de esta realidad por lo que decimos, claro. Porque la defensa de la soberanía, digamos, acá, digamos, se ha realizado después de esos hechos, y Malvinas fue el último que se intentó denigrarlo también, ocultarlo, no ha pasado, digamos, desapercibido para ninguno, que en este gobierno lo que menos se hizo fue defender soberanía. Entonces son, a ver, ¿cómo podemos decir? Exteriorizaciones. Esto cabría por ahí cuando uno habla de estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Aquellos que exteriorizan situaciones, en este caso históricas, pero que no están enraizadas con la realidad política que manejan actualmente. No sé si soy claro. O sea, disimulan, se basan en eso, mucho para aquellos que con buen sentimiento patriótico, con buen sentimiento de defensa de la soberanía, digamos, saben de todos estos hechos y saben que esto no van a pasar, como decía San Martín, que no era una empanada, que con solo abrir la boca se la iban a comer a la Argentina. Y bueno, mezclan, repito, y de nada tiene que ver, porque si por un lado se denigra a nuestros prohombres con sus virtudes y sus defectos, porque eran hombres, eran excepcionales, estrategas, digamos, una mentalidad de futuro que no tuvieron otros, genios militares como San Martín, pero con sus defectos que lo han tenido como seres humanos, y ellos nunca han ensalzado o se han ensalzado. Entonces, evidentemente, todo esto del ejemplo de la vuelta de obligado, quiero comentar cómo siempre Inglaterra, y en esa época se hablaba de los rioplatenses, porque Uruguay era parte de la Confederación, y hoy cuando mencioné, ¿no es cierto?, de cómo negociaban con mataderos clandestinos, dije, presten atención que estos son los causales, ¿no es cierto?, todo lo que es el manejo de los cueros en esa época, los saladeros, era importantísimo porque era lo que más se exportaba, era lo que más dinero entraba en la Confederación Argentina. Claro. Y cuando dijimos que se habían aliado, pero no mencioné a alguien que sí se había aliado con Francia, que hacía su gran negocio, como lo hizo Urquiza en su defensa de Entre Ríos, o de lo que sería el litoral, pero él no dejaba de comerciar con los brasileños, no sé si queda claro. Sí. O sea, negociaba oro, el otro negociaba cuero, bueno, pero no mencioné a Oribe, es el verdadero patriota del Uruguay, que Oribe estaba mancomunadamente y totalmente de acuerdo con el brigadier general Juan Manuel de Rosas, y ellos, junto con la línea de Artigas, ¿no es cierto?, no querían, digamos, ser segregados por imperio del manejo inglés y ejecutado por Brasil, que, repito, quiso también lamentablemente usarlo al general Paz para, digamos,
Uruguay. Y también entra en esto en juego lo que fue Paraguay. Pero por eso la posición británica para nosotros los rioplatenses, yo creo que es un término que tendríamos que empezar a volver a usarlo eso, porque nos identifica no solamente el mismo Río de la Plata, nos identifica la historia común, o sea, independientemente del fútbol y de otras cosas, que podamos tener rivalidades, pero en el fondo tenemos una historia común, aparte de, por supuesto, la lengua común, las creencias comunes, etcétera, etcétera. Pero en esa época, la posición británica, los rioplatenses tenían una diversidad en estas concepciones diferente debido al acceso a la información que había sobre los principios que, entre comillas, de progreso, civilización, identificaban a Europa, en especial a Francia e Inglaterra. De allá venían libros, inmigrantes, funcionarios, hábitos de consumo que impactaban muchísimo en la sociedad rural y urbana de lo que era la Confederación y sobre todo, repito, la idiosincrasia rioplatense. Y los ingleses esto no lo toleraban, el dominio de Rosas, que tuviera el manejo de ambas márgenes del Paraná, cuando el principal, por ejemplo, capitalista oriental, Samuel Lafon, socio del banquero inglés John Purvis, estaba imposibilitado de comerciar, por supuesto, ¿no es cierto?, por el bloqueo que, dicho sea de paso, fue hecho en abril de 1845, y quien estaba a cargo de ese bloqueo era nuestro bien siempre recordado históricamente también como uno de los hombres de aquellos que defendieron con su vida la independencia, como fue el almirante Brown, y que existió en abril del 45 digamos, el puerto de Montevideo, bajo órdenes del brigadier general Juan Manuel de Rosas, ¿no? Y esto permitió de que, repito, Inglaterra no tolerara el dominio de Rosas sobre ambas márgenes del Río de la Plata y del Paraná, y este capitalista asociado, como bien estaba asociado para los intereses ingleses, bueno, no podían, y era uno de los que fogoneaba justamente la invasión y el bloqueo posterior. ¿Y cuáles eran las instrucciones de Gran Bretaña? Dice que eran, además de conservar la independencia de Uruguay, lograr la apertura de los ríos, y si Rosas no aceptaba, disponer el bloqueo de Buenos Aires. Vos fijate, por eso quise hoy empezar leyendo la Carta de San Martín, cuando dije qué precisión, manejo histórico, estratégico y militar que tenía San Martín, porque vos sabes lo que yo voy muy más allá, y pediría a los jóvenes que quieran investigar, que les guste toda esta parte de la historia, que es tremendamente importante en la identidad argentina, que investigaran si no fue el mismo San Martín que en sus correspondencias, porque vos sabés que desaparecieron cuando lo derrocan a Juan Manuel de Rosas, desaparecieron varios baúles enteros de cartas, y muchas de ellas con el Libertador. Y yo me juego, habiendo profundizado muchos años todos estos temas, me juego de que San Martín tuvo mucho que ver en la preparación de la defensa, al decirle con detalles, cuando hoy leíamos, ¿no es cierto?, que no se adentraran, no podían adentrarse más de 200 leguas, que después de las 20 leguas iban a tener problemas, que iban a tener por más cantidad de hombres, un ejército de 20.000
Martín. ¿Por qué? Porque vos fijate en qué centró, esto es importante para la audiencia, en qué centró la defensa Juan Manuel de Rosas. Después que leímos esta carta que le manda San Martín al cónsul argentino, ¿cierto? ¿Cuáles fueron los 3 objetivos que Rosas se había propuesto antes de la agresión? No durante, antes. Quiere decir que acá hubo una comunicación permanente con San Martín. Sí, yo no tengo duda. No hay duda. Primero dice, consolidar un frente interno sin fisuras. Repito, consolidar un país, en el país, un frente interno sin fisuras. El segundo punto, deteriorar la cohesión de sus adversarios utilizando sus propias contradicciones. Y tercero, ofrecer una resistencia que hiciera improductiva la guerra para las potencias agresoras. Esto me suena a lo que hoy leíamos de la Carta de San Martín. Ofrecer una resistencia que hiciera improductiva la guerra para las potencias agresoras. Las dos anteriores, deteriorar la cohesión de sus adversarios, utilizando sus propias contradicciones, es importantísimo. Y bueno, y la primera, que era consolidar el frente interno sin fisuras, ¿no es cierto? Utilizando inclusive todo lo que a su alcance tenía, por ejemplo, algunas de las cosas que no descuidó Rosa era la propaganda interna e internacional. Esto muy poco lo conocen. Las legaciones argentinas en Londres y en París se transformaron en agencias difusoras, pongámonos en la época. No es como ahora que levantar un teléfono o por internet en segundos tenemos comunicación con cualquier parte del mundo. No. Ya se estaba preparando. Esto implica, repito, que Rosa se estaba preparando muchísimo tiempo antes, porque no se arman las delegaciones argentinas en Londres y en París durante una guerra, ¿no es cierto? Y se convirtieron en agencias difusoras del material que le era suministrado a través de las publicaciones que denominaba Archivo Americano y Espíritu de la Prensa del Mundo. Fíjense qué título usaba. Sí. Archivo Americano y Espíritu de la Prensa del Mundo. ¿Y quién lo redactaba? Pedro de Angelis, ¿no es cierto? Pedro, no sé si será antecesor, pero pariente de Alfredo de Angelis, el senador. Sí. No sé si sería antepasado, no sé. Pero no descuidó nada. No. No sé si esto queda claro, estos 3 puntos. Repito, si en esto no tuvo que ver San Martín, yo creo que muy cerca está, muy cerca. La cohesión del frente interno, ¿cómo lo consigue Rosas? Que no le, vamos a ser claros, no le costaba mucho. ¿Por qué? Porque tenía la adhesión de las clases populares. Así es. Lo adoraban, sí. Lo amaban, sí, el gaucho. Es decir, un hombre que tenía un carisma. Y bueno, ya con eso, tener la adhesión de las clases y del pueblo y del gaucho y demás, ya podía con eso empezar a tener la cohesión interna, ¿no es cierto? Después, también cómo trascendía al plano internacional, como dijimos recién, con estas delegaciones en Londres y en París, que la transforman en agencia de propaganda. Claro. O sea, esto realmente, la experta pluma de este Pedro de Angelis aparece el 12 de junio de 1843. Fíjense cuánto, 2 años y pico antes de lo que fue el bloqueo anglo-francés. Fíjense
cómo estaría en conocimiento. Por ese lado también debía tener San Martín mucha información. Claro. Al vivir en Europa y estar en contacto con muchos, no solamente argentinos, americanos que habían estado en la guerra de la independencia, sino con aquellos que lo admiraban en Europa, en Francia, claro, en Bélgica, en España, en Inglaterra inclusive. Es decir, y algo debía saber o prever. claro. Por eso, digamos, toma estos 3 puntos, digamos, Rosas, ¿para qué? Para que empiece a accionar muchísimo antes de que se produjese el bloqueo. Inclusive también empieza a hablar con... había una deuda, acuérdense, que el cipayo de Rivadavia, la Baring Brothers, 1829, acuérdense, que se terminó de pagar muchísimos años después, y que le prometió, fíjense la habilidad que tenía de diplomático Rosa, ¿no? Aparte de granjearse la voluntad de numerosos comerciantes británicos radicados en Buenos Aires, ¿sí? También empieza y reanuda todo lo que, digamos, de alguna forma le da expectativas a la Baring Brothers de que le va a pagar el empréstito, y le mandan, creo que 1 o 2 cuotas, como para decir, vamos a ir pagando. Como una muestra de buena voluntad. No, más que de buena voluntad, de la segunda, digamos, defensa que recién de los 3 objetivos, que era deteriorar la cohesión de sus adversarios utilizando sus propias contradicciones. Fíjense. Sí. Bueno, esto es lo que, digamos, hoy queríamos darle un aspecto a lo que fue la vuelta de obligado, que se la recuerda, por supuesto, por el acto heroico, la batalla en sí, que realmente cómo se fue preparando. O sea, esto no fue una improvisación. No, para nada. Esto no fue, digamos, ya en abril, ya lo manda Brown a bloquear, ¿no es cierto?, el puerto de Montevideo, sabiendo que tenía la iniciativa. Vos sabés, la audiencia tiene que saber esto, en toda guerra hay 2 factores muy importantes, que son la sorpresa y la iniciativa. Exacto. Con el bloqueo del puerto de Montevideo a cargo del almirante Brown, logró las 2, la iniciativa y la sorpresa. Eso permitió que el mediador inglés, Gore Ouseley, y también el francés, junto con el almirante Hood, Inglefield y el barón de Foudet, francés, llegaron encubiertamente en buques de guerra para traer de alguna forma una exigencia a Rosas para respetar, ¿no es cierto?, los puntos esos que habíamos dicho, que era la independencia uruguaya, el retiro de las tropas extranjeras de la banda oriental y garantizar la seguridad de los emigrados políticos, ¿no es cierto? Y Rosas, ¿qué puso como condición? El alejamiento de las naves anglo-francesas de Buenos Aires. Como gesto de buena voluntad, ordenó a Brown levantar el bloqueo de Montevideo, pero la iniciativa la había tomado. Tenía ya con qué negociar, no sé si esto queda claro. Y mientras la escuadra argentina se retiraba, y acá viene que no hay que creerle nada a los ingleses, ¿no es cierto?, cuando son los inventores que los tratados se hacen para ser vulnerados, dijo Churchill una vez, ¿no es cierto? Y bueno, mientras se retiraba del bloqueo, la escuadra argentina fue
sorpresa por las fuerzas enemigas. Por eso, Arana, canciller argentino, protestó, y como muestra de que la Confederación Argentina reconocía la soberanía del oriental, dejó en manos de Oribe, presidente del gobierno del Cerrito, reconocido por Rosa, no lo olvidemos, y el retiro de las fuerzas argentinas del Uruguay. El 18 de septiembre, Inglaterra y Francia bloquearon oficialmente Buenos Aires. Entonces, fíjate vos que en esto, ahí se confió, yo creo, Juan Manuel de Rosas. Se confió en la palabra de los ingleses y en este caso aliado con los franceses, en la cual creyó que la iniciativa, la sorpresa y que el haber dejado a Oribe del lado de la banda oriental le iba a permitir de alguna forma sortear todo este bloqueo, cuando el interés no era solamente eso, esos eran los puntos diplomáticos, pero los reales era, como dijimos hoy, vender, meter, comerciar y de paso independizar parte del litoral, lo que es hoy el litoral argentino, como son Corrientes y Entre Ríos y toda la zona noreste, que en esto también entraba el Imperio de Brasil como manejo subimperial de Inglaterra. Por eso esto que siempre hemos hablado de la vuelta de obligado, quisimos darle hoy una tónica, dado todo esto que uno lee, de la ignorancia de muchos que se dice historiadores, politicólogos, ahora está de moda, politicólogo, nadie sabe qué es eso, ¿no es cierto? Y demás yerba. Pero por el otro lado, esto no desmerece, digamos, la defensa que se hizo a sangre y fuego y con lo que había en toda esta trayectoria, en la cual le costó muchísimo, evidentemente le costó muchísimo romper, digamos, el encadenamiento, sobre todo en lo que hoy es la vuelta de obligado. No sé, yo invito a aquellos que no conocen, está cerca y prácticamente es a la altura de la ciudad de San Pedro, sí, sobre el Paraná, y digamos a kilómetros de Rosario. Es una vuelta, un recodo que hace el río Paraná muy pronunciado, en la cual hacía que los buques se acerquen mucho a la costa, y ahí fue donde se emplazó. Está el sitio, está el lugar, el monumento histórico, con elementos que se utilizaron en ese, digamos, bloqueo, impedimento para que pasara la flota, que estaba a su vez, esta flota anglo-francesa, equipada con lo más moderno en la generación de buques y armamento. Inclusive se utilizaron por primera vez cohetes, esto muy pocos conocen, que eran de fabricación francesa, y también unos cañones muy específicos que eran lo último de dotación de los buques de guerra ingleses. Así es. Bueno, esto que llevaron a cabo, repito, en ese recodo del río Paraná, cuando entraron a romper, y con heroica resistencia. Acá hay que tener en cuenta que un gran patriota fue el general Mansilla. Mansilla los mata, dice la canción, después la vamos a escuchar. Exacto, el padre de Lucio B. Mansilla, Victorino, Lucio Victorino Mansilla, que fue escritor, historiador, etc. Y que realmente, junto con Chilaver, y acá tenemos un ejemplo, Chilaver no era rosista, estaba enfrentado con Rosa, y sin embargo, cuando llegó la hora de la defensa de la soberanía, lo que
decía San Martín, ¿no es cierto? Cuando la patria perece, todo es lícito menos dejarla perecer justamente. Claro. Horacio, tenemos ya para ir cerrando el bloque, si te parece, y luego continuamos, vamos a escuchar al recordado Alberto Merlo con su canción La Vuelta de Obligado, que es un clásico. Dale, perfecto. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. A ver, che Pascual Echagüe, gobernadores, gobernadores. Que no pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Angostura del Quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Pascual Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete.